va el compañero Héctor Torres González, integrante y fundador de la promotora por la suspensión del pago de la deuda pública. Buenas tardes, compañeras, compañeros. El Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial se creó en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, una guerra imperialista. Y el Fondo Monetario del Banco Mundial fueron creados por las potencias occidentales del mundo capitalista para salvaguardar precisamente el futuro del bloque capitalista en contraposición al mundo socialista de aquella época, comandado por la Unión Soviética. El Fondo Monetario Internacional es eso, un fondo que reúne fondos de todos los países miembros para prestarlos a los países que tienen problemas. Pero los países que tienen problemas tienen que someterse a los requisitos y condiciones que ellos imponen. El objetivo del Fondo y del Banco Mundial es, en teoría, la prosperidad de los pueblos y el reparto de la riqueza y la felicidad del mundo. Lo cierto es, 80 años, el balance que tenemos es de que el mundo es hecho un desastre. Más pobreza, más desigualdad, guerras y crisis climática, y ahora de salud, que han puesto a la humanidad al borde de la desaparición. En México, aquí me voy a referir al papel del Fondo Monetario en México. México vivió una crisis de la deuda en 1982, producida por gobiernos opresores que se endeudaron y sacaron al país desde la época del período hegemónico y represivo, que le llamaron desarrollo económico estabilizador. Ese modelo entró en crisis a principios de los 80, a fines de los 70, y entró en crisis porque se endeudó, hubo una gran crisis de la deuda, y fue el momento propicio para que el Fondo Monetario Internacional dijera: te voy a ayudar, México, te voy a prestar para que resuelvas tus problemas, para que salgas de tus miserias, y puso condiciones para prestarte. Condiciones que se resumen principalmente en darle mayor peso al capital privado. De ahí las privatizaciones. Buena parte del modelo económico en México es producto de las conquistas históricas de la Revolución Mexicana. México tuvo una revolución mexicana, la primera revolución social del siglo. Gracias a las luchas obreras y campesinas, hubo conquistas históricas en el trabajo, en la agricultura, en la soberanía nacional y en crear la propiedad nacional y la propiedad pública y social. La primera condición del Fondo Monetario Internacional fue abrir el mercado. El capital privado es la única fuerza que va
a restablecer el equilibrio en el país y va a sacar a los mexicanos de la miseria y de la pobreza. Para eso tienes que vender todas tus empresas públicas, tienes que privatizar el ejido, privatizar la tierra, privatizar el agua, privatizar todo. El modelo que impuso el Fondo Monetario Internacional abarcó todo: política salarial, política agrícola, política de precios, política fiscal, el gasto público, la ley de inversiones extranjeras, las pensiones, todo. Cambió el modelo económico prevaleciente en México, que tampoco era de lo mejor, pero sí privatizó más. A inicios de la crisis de los 80, la propiedad pública y nacional era del 25%. Hoy la propiedad nacional es del 13%. El modelo neoliberal se impuso y sigue prevaleciendo. Durante la década de los 80, por la crisis de la deuda, fue la década de la reestructuración de la deuda en México. En todo ese periodo la deuda se reestructuraba a cambio de nuevas concesiones, de nuevas reformas neoliberales. En la década de los 90, la crisis del 94, otro problema de la deuda: los pesobonos, que no había dinero para pagarlos, y el país se endeudó, los bancos quebraron y nos entregaron otra deuda. La deuda de los bancos se hizo privada, se hizo pública, de manera que el problema económico de México y el problema de la deuda van íntimamente ligados. Crisis permanente, constante y creciendo. El desastre de México fue impuesto por las políticas del Fondo Monetario Internacional. La miseria, la pobreza y todas las calamidades que hoy persisten son producto de ese modelo impuesto por el Fondo Monetario Internacional, que se está imponiendo en todas las partes del mundo. La globalización a escala mundial es la liberalización del mercado, es el triunfo del mercado libre, le llaman. En nuestro país, los resultados del neoliberalismo todos los conocemos, y uno es el problema de la deuda. Los gobiernos neoliberales, después de privatizarlo todo, de gastarlo todo, dijeron: nos falta más dinero. ¿De dónde lo conseguimos? Con la deuda. No les bastó el dinero de las privatizaciones, que no sabemos en dónde se invirtieron porque no hubo progreso para el país. Entonces se endeudaron, aumentaron la deuda paulatinamente. Esa deuda está sangrando a nuestro pueblo. Esa deuda sigue creciendo. Esa deuda cobra intereses, y después de la pandemia aumentaron las tasas de interés, y en consecuencia, aunque tú no pidas prestado, la deuda que tienes sigue aumentando. En nuestro país, en un principio, la mayor cantidad de la deuda externa era con estos organismos financieros internacionales: el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las organizaciones de cooperación internacional. Pero con las políticas neoliberales hubo un cambio en la composición de la deuda externa en México. Hoy la deuda total en México es de casi 17 billones de millones de pesos. 3/4 partes de la deuda total es deuda interna. Ahí está también la del FOBAPROA.
Y hay un tercio que es la deuda externa, que está en dólares. Pero esta deuda externa, el 80% de la deuda externa no es con el Fondo Monetario Internacional, ni tampoco con el Banco Mundial. Es con los fondos de inversión privados, con los fondos de pensiones extranjeros que administra BlackRock, por ejemplo. Esta es una nueva forma de saqueo del capital financiero internacional, que se complementa con las políticas del Fondo Monetario. Tanto el Fondo Monetario Internacional como los fondos privados de inversión son los saqueadores de nuestros pueblos. En México tenemos, por obra y gracia de gobiernos neoliberales, en 2009 se estableció con el Fondo Monetario Internacional la línea de crédito flexible. Cada 2 años los gobiernos actualizan esta línea de crédito flexible. En un principio fue de 40,000 millones de dólares, después la subieron en Peña Nieto a casi 80,000 millones, y el año pasado, en el 23, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador actualizó esta línea flexible de crédito y la bajó a 35,000 millones de dólares. Esta línea de crédito flexible del Banco de México con el Fondo Monetario Internacional es para que se pueda utilizar en casos de crisis, y como no se utiliza hay que pagar intereses, de manera que desde el año 2009 estamos pagando intereses por una línea de crédito que no utilizamos y sin embargo la estamos pagando gratis. Dentro del Fondo Monetario Internacional, dentro de su comisión ejecutiva, ¿cómo le llaman?, existe un artículo 4 que dice que el Fondo Monetario Internacional tiene el derecho de supervisar las finanzas de los gobiernos miembros. El 13 de octubre de este año vino una comisión del Fondo Monetario Internacional para supervisar las políticas del gobierno, y lo hacen cada año con el beneplácito del gobierno. Dentro de sus últimas recomendaciones para este gobierno dicen: hay que prestar atención a la deuda, es decir, ya no te endeudes. Hay que bajar el gasto público porque va a aumentar el déficit. Hay que aprovechar la cercanía con Estados Unidos y nearshoring, y hay que apoyar al capital privado, entre otras recomendaciones. De manera que sigue metiéndose en los asuntos que no les competen al Fondo Monetario Internacional. Ellos están interesados en que el próximo gobierno, en que el próximo presupuesto público reduzca el déficit fiscal de casi 6% al 3%. Eso va a significar menos gasto público para todo, para educación, para salud, para gasto, para inversión, para el campo, para todo. Va a haber otra política de austeridad y de ajuste. Esas son las recomendaciones que siguen impulsando el Fondo Monetario Internacional de manera velada. Por último, la promotora por la suspensión del pago de la deuda, nos planteamos que México tiene grandes problemas que resolver: miseria, pobreza, salud, educación, y se requieren recursos. Y solamente hay 2 formas de conseguir recursos. Una es no pagando la deuda pública. Este año van a ser 1 millón de millones más 200,000 millones de pesos más. Eso significa que supera al doble los programas sociales que son insignia del gobierno de la 4T.
Es decir, le estamos pagando más a los acreedores nacionales e internacionales que a los pobres de México. Nosotros planteamos que otra vía para aumentar los recursos es un impuesto a las grandes fortunas, una reforma fiscal que grave más a los que más tienen y desgrave a los que menos tienen, y en especial desgrave el trabajo. Y evidentemente, auditar las deudas. Las deudas se están utilizando para corrupción, para saqueo, pero no para el progreso de México. Concluyo. El problema de la deuda en México y en el mundo es una maldición para la familia. Esa es la verdad de la cosa. Es una forma de esclavitud. Nuestra deuda es impagable, es eterna y la van a pagar las próximas generaciones. Tan solo el Fobaproa, que es 1 millón de millones de pesos, nuestra deuda es ya de 17, la sola deuda del Fobaproa se va a pagar en la década de los 90. En el año 2090, si es que bien nos va, se va a pagar esa deuda. Y el resto, hasta el próximo siglo, si es que no crece, como viene creciendo aquí año por año. México es el campeón en la emisión de bonos internacionales de deuda externa.